Qué tal amigos, familia? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su programa, Dulce Legado, de mi compañera y gran amiga, la locutora oficial del programa, Dulce Millán, aquí a través del 1370 de AM de Grupo Radiorama Occidente. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando, que nos van escuchando, a lo mejor manejando en su coche, a lo mejor en el trabajo o en su casa o con alguna convivencia. Ahorita ahí nos tienen de fondo, porque estos programas, de verdad, estos programas de cada sábado realmente enriquecen al ser humano, lo edifican, le dan herramientas para vivir mejor. Y este es un episodio más, no va a ser la excepción. Así que gracias nuevamente, buenas noches a todos y les recuerdo que si quieren también no solamente escucharnos, sino vernos en esa transmisión, quieren participar comentando, lo pueden hacer a través del canal de YouTube. Ahí va a estar el programa grabado. Pueden comentar, les vamos a contestar. Busquen el canal de @SpeakersMasters Internacional y ahí van a poder ver cantidad de veces los programas. Así que no se diga más, vamos a empezar el episodio de ahora. Así que bienvenidos. Les comento que normalmente la gente, pues obviamente vivimos con altas, con bajas, con pros, con contras, con cosas buenas y con cosas no tan buenas. Y a veces con cosas que, ¿por qué no? Pues los llamamos o le decimos cosas malas o muy malas. Y sí, es cierto, no elegimos las cartas que nos tocó, que la vida nos repartió, pero sí podemos elegir cómo jugarlas. Y precisamente para saber qué hacer con esas situaciones que nos presenta la vida, con esas cartas, con esa mano que nos da la vida, nos acompaña una invitada muy especial que ya antes ha compartido con nosotros aquí en Dulce Legado y que es una gran amiga mía, pero sobre todo es una gran mujer. Ella es una comunicadora súper profesional, ha estado en radio, en televisión, en podcast. Ella es docente, tiene una capacidad de enseñanza realmente humana, enriquecedora, es sobreviviente de cáncer, pero sobre todo es una gran ser humano y una gran madre. Así que es un orgullo, es un gusto, es un honor presentarles aquí en Dulce Legado a mi amiga y compañera también de Speakers Masters Internacional, a Rubí Reyes. Buenas noches, Rubí, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, Sergio. Gracias por estar. Y digo los tres momentos porque este programa se va a quedar ahí en la página de Speakers Masters y por supuesto la gente lo podrá ver y rever las veces que quiera a cualquier hora del día. Por lo pronto, saludos a la gente que está hasta Guadalajara. Desde Monterrey, Nuevo León, en donde está una servidora, de veras un saludo, un besote enorme a toda esa gente hermosa y pues gracias a ti, Sergio, gracias a Dulce, que también le mando un abrazo por esta oportunidad de platicar una vez más aquí en Dulce Legado. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Rubí, gracias. Oye, Rubí, fíjate que cuando me platicaste del tema que querías compartir, en qué te inspiraste, por qué te inspiró este tema, la verdad es que me interesó bastante y estoy seguro que a toda la gente le va a interesar como a mí. Y quién sabe, y a alguien le cambies una perspectiva de vida, de cómo esté viviendo ahorita, de algún episodio, de alguna etapa. Pero, pues, el tema que nos compartes hoy se llama ¿y tú qué haces con lo que te tocó vivir? Porque Así es. podemos elegir, repito, no podemos elegir lo que nos toca vivir, pero tal vez podemos elegir cómo vivirlo. Pero tú eres la experta, así que te escuchamos. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, ahorita me quedé bien chiviada con esa presentación tan hermosa, amigo. De veras, muchas gracias. Y bueno, pues le echamos ganitas a la vida, le echamos ganitas al trabajo y a todo lo que nos encanta hacer. Y fíjate que este tema empezó a resonarme un poquito en la cabeza ahora que vivimos el mundial. Fíjate que yo no soy, digo, cuando juega México, como todo mundo me emocioné y grité y me puse la playera y andaba ahí haciendo TikToks y todo por México, ¿no? Y cuando juegan acá mis Tigres en Nuevo León, no, pues también me desvivo. Pero yo no le entiendo mucho al fútbol, de hecho, o sea, no soy tan aficionada. Sin embargo, cuando estaba yo viendo toda la publicidad que había en torno a este tema, me sonaron algunos nombres de jugadores y uno de los que más me llamó la atención fue justamente Cristiano Ronaldo.
todo el mundo sabe, ¿no? De Portugal, bueno, un hombre que ha destacado muchísimo en su expertise, que es el fútbol, y que ha sido muchas veces, creo que 5 o 6 veces, nombrado, ¿no? Nominado como el mejor jugador, el mejor de ciertos años. No recuerdo en los años en que se le nombró, pero se le ha reconocido de esa investigar un poco, bueno, a ver, este hombre, qué, cómo está lo de su vida, qué cuenta, cómo llegó ahí. Y wow, me quedé realmente sorprendida por esa situación, por todo lo que él vivió, simplemente con la primicia de que cuando su mamá se embaraza de él, ella, su primera reacción fue, este niño yo lo voy a abortar, porque no tenemos dinero, eran muy pobres. El papá había ido a una guerra, entonces quedó tan alterado emocionalmente que empezó a hacerse adicto al alcohol y la mamá ya tenía 3 hijos, no tenían. La señora dijo, no, yo lo voy a abortar, yo ya no puedo tener este hijo. Resulta que al final no lo puede abortar. Ahora, el signo de Dios dice, nace porque nace. Y este niño, desde que nació, desde que era mejor por querer jugar fútbol, y desde chiquitito, creo que 12 años, ya lo habla para que juegue en un equipo local y empieza a sobresalir. Pero a mí me llama mucho la atención es que yo, pobre de mí, mi mamá me quiso abortar, ¿por qué la vida es tan mala conmigo y yo no valgo? Y podía haberse quedado en esa postura de la víctima, del que sufre, del que nadie lo quiere, y haber puesto mil cosas para poder, ahora sí como dicen, poner esas trabas y esas justificaciones y no salir adelante. Y sin embargo, tuvo el carácter, tuvo la bendición, tuvo la visión, tuvo esa claridad para que aún a pesar de esas circunstancias, demostrar quién era y demostrar lo que quería y luchar por lo que quería hasta alcanzarlo. Y así como él, Sergio, que me resonó ahora con lo del mundial, empiezo a buscar otras historias de vida y dices, wow, hay muchísimas personas que han pasado por situaciones tan difíciles. Otra persona que también pudo haber dicho, no, es que yo, pobre de mí, yo no puedo hacer nada porque mi mamá me regaló cuando yo era niño y me dio en adopción y nunca conocí a mis padres, fue Steve Jobs. ¿No? Un hombre que transformó el mundo y la tecnología y las comunicaciones y que justamente él pasó por eso y él lo supo. Su mamá, su papá eran unos jovencitos que apenas estaban empezando a estudiar y que al tenerlo a él no supieron qué hacer y dijeron, tenemos que regalar a este niño porque nosotros no lo vamos a poder mantener. Y lo regalaron con unos padres adoptivos que también tenían las mejores intenciones, pero tampoco le pudieron dar carrera completa. Entonces, fíjate cómo, a pesar de las circunstancias, ellos tuvieron esa fortaleza, esa valentía, esa resiliencia, y bueno, ya me estoy adelantando porque son los últimos puntos finales, para poder salir adelante y lograr sus sueños, y no solamente eso, transformar al mundo. ¿Cómo ves? Wow, amiga, fíjate qué poderoso, empezaste fuerte, ¿eh? Porque qué fuerte precisamente el que una persona se entere, no me quiero imaginar, ¿eh? No tengo la menor idea de qué se podría sentir el enterarme, pues que me iban a abortar, o que me iban a dar en adopción, o que me dieron en adopción, que no son mis Exacto. padres biológicos con quien he crecido. O sea, no quiero, no sé, no tengo la menor idea del impacto tan poderoso, tan fuerte, el terremoto emocional que puede vivir las personas al enterarse de eso. Y exactamente, ¿eh? Exactamente. ¿Qué hace la gente? ¿Qué es lo que hay en su interior? No sé si en su cerebro, ahorita nos podrás ayudar, no sé si en su corazón, no sé si en su alma, no sé dónde hay qué cosa dentro de estas personas que lejos de derrumbarse, de desmoronarse, de tirarse al suelo a lamentarse,
encuentran una forma de utilizar todo eso, supongo yo, todo lo que estoy Ajá. diciendo, amiga, yo lo supongo, porque no he tenido esa experiencia ni siquiera de conocer a alguien personalmente que me diga, yo tengo esta experiencia, así como la que acabas de contar. Entonces, quisiera saber qué hay, o sea, vamos a abrir a estas personas, ¿no? Metafóricamente hablando y esculcar allá adentro, oye, pues ¿de qué estás hecho? Y cuéntame Así es. cómo utilizas eso, eso de lo que estás hecho. ¿Qué herramientas tienes y cómo las utilizas? Sería bien interesante saber cómo lo logran, ¿verdad? Porque a veces nosotros que somos, que nos traen aquí, nacemos con mucho amor, rodeados de familia y nos Ajá. entregan aquí alimento, sustento, casa, estudios, y luego con cualquier ahí, viento en contra, ya, Ah, ¿cómo sufro? ¿No? ¿Cómo sufro? Entonces, es cuéntanos, correcto. amiga, que estas personalidades deben de tener algún factor común, ¿no? Cierto. Fíjate, Sergio, déjame, me presento contigo, porque digo, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero esto que te voy a contar, yo ya en su momento lo compartí en radio también, en un momento, justo en el Día de las Madres, allá como por el 2023 o 24, estaba yo en radio y yo quise invitar a la mujer que más marcó mi vida y pues obviamente a mi mamá. Entonces, te cuento así rapidito la historia de mi madre. Mi mamá tenía 17 años cuando se embaraza de mí, obviamente era soltera, conoce a un hombre, se enamora de él, wow, un abogado prominente, guapísimo y mil cosas, se enamora de él, él le doblaba la edad, mi mamá tenía 17 y él 34 años. Ya venía de un divorcio y ya sabrás, mi mamá hermosa, porque mi mamá hasta la fecha es una mujer hermosa, y pues este hombre dijo, pues aquí mero, ¿no? Entonces mi mamá se embaraza y mi mamá pues se queda solita conmigo, este hombre pues salió corriendo, y mi mamá se queda embarazada de mí y sin saber qué hacer. Imagínate allá en los setentas, porque yo nací en el 74, con mucho orgullo lo digo, imagínate si ahorita, Sergio, que una mujer queda embarazada sin tener una relación estable, es muy fácil de juzgar. Imagínate en los setentas. No, 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 mis abuelos casi, casi la querían matar por esa situación. Entonces mi mamá pues no sabía qué hacer y sí, pasó por la cabeza de mi mamá, digo, una jovencita de 17 años desesperada sola, pasó por su cabeza el no tenerme. Y sin embargo, lo que para mí es ese pedacito de la historia durante muchos años de mi infancia, adolescencia, fue, ay, pobre de mí, mi mamá me quiso abortar y mi mamá no me quería. Y era la historia con la que yo me la pasaba jugando en la cabeza. Cuando yo decido, ojo, ese es un punto importante que vamos a tomar al final, decido encarar esa situación y decido trabajarla y decido ir con quien tuve que ir, a lo mejor alguna terapia, a lo mejor alguna cuestión digamos, de más interacción. Y dije, esto lo tengo que superar. Y a mí me explicó perfectamente una terapeuta, dice, es que las historias que te cuentan, tú le das la interpretación. ¿Cómo no piensas que tu mamá al último dijo, espérame, ¿qué estoy haciendo? Esta niña o este bebé es mío, lo amo y sobre lo que sea la voy a tener. Se quita la primera parte de la historia y compréndela y perdónala y quédate con la parte hermosa en donde tu mamá dijo, me digan lo que me digan, yo voy a tener este bebé. Entonces, le cambias la interpretación a tu vida, le cambias la interpretación a eso malo que pudo haber pasado, y cuando tú lo entiendes y lo perdonas y decides superarlo y soltarlo es ahora sí que esa mochila llena de piedras, es cuando tienes la fuerza para poder salir adelante. Fíjate que me encantó cómo mencionaste cambiar la historia. Es que es verdad, puede ser una historia de estos dramas o melodramas trágicos, o Eso, puede de ser una telenovela, historia, sí, ajá, o puede ser una sí, historia de valentía, de superación, de determinación, determinación, de amor, sí, o sea, se vuelve una historia inspiradora en vez de ser una historia trágica, ¿no? es O sea, correcto. es verdad y todos tenemos, yo supongo que todos tenemos estas historias en nuestro haber, en Sí, nuestra vida,
y que no hemos podido transformarla, ¿eh? Eso es cierto, eso es muy cierto. Y felicitaciones, un saludo a tu mamá, felicitaciones por la decisión tan impresionante y tan fuerte que tomó, porque mira nomás la La hijota que niñota que se tuvo. aventó. Exacto, o sea, con todo lo que haces, con todos tus conocimientos, con todas las especializaciones que tienes, mira nada más la decisión que tomó tu mamá, así que, y el trabajo que hicieron, pero también, Exacto. igual que la historia que nos comentaste, o las historias con las que empezamos de Steve Jobs, de Cristiano, ahora la tuya, amiga, supongo que hay decisiones de por medio, ¿no? O sea, porque, pues esa es la historia de la mamá de Cristiano que también pensó de repente en perder al bebé, o los papás de Steve Jobs que tomaron la decisión de dejarlo, y la decisión de tu mamá, pues esas fueron las decisiones de ellos, pero, y las decisiones de ustedes también tienen un punto Ajá. importante, ¿cierto? Es correcto. Fíjate, y te digo, me puse a investigar muchas personalidades y ahora sí que grandes figuras en la historia, y llegué, por ejemplo, a la historia de J.K. Rowling, que fue ahora sí que la creadora de esta saga ay, se me va el nombre, de Harry Potter, y ella es inglesa, ella se casó muy jovencita, se fue de su casa a los 17 años, salió embarazada, se divorcia, el hombre la golpeaba, era un bebedor, ¿no? Compulsivo, un adicto, ¿no? A la bebida, la golpeaba, no le daba dinero, se iba de la casa durante semanas y luego regresaba. Al fin de cuentas, ella decide dejarlo, divorciarse, se queda con su niña y pues no sabía qué hacer, andaba trabajando de mesera, andaba aquí y allá y no hallaba cómo salir adelante con su bebé. Y ella justamente, cuando su niña iba creciendo, ella le contaba historias a su niña. Entonces ella decía, ojalá y estas historias permanezcan para cuando mi hija sea adulta y que recuerde las historias que yo le estoy inventando. Entonces ella se le ocurre escribir esas historias y cuando se dio cuenta ya tenía una gran cantidad de historias escritas y de ahí nace Harry Potter. O sea, de esa situación tan fuerte, tan triste, de tanto que la retó para sacar adelante a su niña, esas historias para que su niña pudiera ver una vida de fantasía y que no tuviera todo el dolor que ella estaba cargando y no transmitírselo, ella dijo, yo le voy a inventar historias a mi niña. Y esas historias fueron las que la llevó al éxito, porque no había hasta ese momento en Inglaterra alguien que tuviera ese tipo de historias para los niños. Entonces, fíjate cómo, y justamente nace en 1997, o sea, no hace ni tanto tiempo. Entonces, fíjate cómo a veces lo que pensamos que son los momentos más feos, más tristes, más dolorosos de nuestra vida, son los que realmente nos están dando la fuerza, Sergio, para, ahora sí como dicen, vete hasta abajo, toca el fondo y de ahí ya no tienes para dónde, más que para arriba. Si llegaste al final, si ya te hundiste, si ya lloraste, si ya te desesperaste, sonríe, porque a fin de cuentas, a partir de ahí, te sigue el impulso para levantarte y ¡pum! Salir disparado hacia donde realmente quieres. Es correcto, amiga. Fíjate qué impresionante esta historia de la autora de Harry Potter. Y esta analogía que mencionaste es verdad, ¿no? Cuando llegamos al fondo, pues ya no hay para dónde ir, es más que para arriba. Me hiciste Así es. recordar también una analogía, hace muchos años, escuché algo que me marcó y es cierto. Dicen, ha habido accidentes, desafortunadamente ha habido accidentes en balnearios, no en el mar, no en el río, en balnearios, en albercas, donde Ujú. ocasionalmente acudimos a refrescarnos en temporadas vacacionales, ¿verdad? A divertirnos. Y desafortunadamente ha habido accidentes fatales donde gente, y ya no hablo ni siquiera de niños, ¿no? A veces hablo hasta de ya jóvenes De o adultos adultos, que se sí. ahogan en una alberca porque no saben nadar y obviamente los tapa. Y no son albercas olímpicas o de clavados, no, son albercas de recreación, pero Ajá. tienen sus medidas que ya superan los 2 metros a veces, ¿verdad? Y este dicho dice, nadie tendría que ahogarse en una alberca de balneario, ¿sí? Porque aunque te tape y tú no sepas nadar, con el puro hecho de tocar el fondo, lo que mencionaste, de tocar el fondo y luego brincar, tu Pulsa. cabeza sale y aunque vuelvas a entrar, tú te puedes ir como, entre comillas, rebotando hasta la orilla, ¿sí? Y no te ahogas,
Si tú te puedes, si el Ujú. esfuerzo que haces por manotear y por flotar y por avanzar, si tú te tranquilizas y empiezas a hacer ese rebote cada vez que tu cabeza salga, tomas aire y vuelves a rebotar, en tres o cuatro rebotes ya estás en la orilla de la alberca y no te ahogas. Pues resulta que yo en algún momento, como hace muchos años lo escuché, lo intenté, honestamente, fui en uno de los viajes de trabajo. Termino mi evento, me voy al hotel, la alberca está sola, pues era entre semana, la alberca del hotel está sola, y yo dije, lo voy a intentar, y dije, a ver si no me ahogo yo A ver si es aquí cierto. por estar aplicando la teoría, ¿verdad? Y Ajá. es verdad, es muy fácil. Entonces, ¿por qué te cuento esto, Rubí? Porque, ¿qué es lo que pasa entonces? El miedo nos atrapa. El miedo y la desesperación es la que nos ahogó, no el que no Sí. supiera nadar, no la profundidad de la alberca. Es mi miedo y mi desesperación. Y quiero suponer que con este tema que estamos hablando, de qué hacemos con lo que nos toca vivir, en muchas ocasiones también tenemos esa alternativa de crear algo maravilloso de situaciones realmente adversas, pero el miedo nos atrapa, la desesperación nos atrapa, nos ciega, la vida nos ciega y no sabemos qué hacer y nos ahogamos, ¿verdad? Nos Sí. ahogamos, nos esperamos, creamos más conflictos. Pero amiga, me gustaría continuar con este tan importante tema. Es impresionante cómo el tiempo avanza cuando Sí. estás tan interesado en algo. Pero tenemos otra parte, ahorita vamos a un breve corte comercial. Vamos a regresar con herramientas, seguramente con algunos hacks, tips o herramientas que nos puedas ayudar. ¿Qué hacemos cuando vivimos situaciones que son difíciles y que ya tenemos al menos la voluntad de decir cómo puedo transformarlo, ¿no? Entonces, ¿te parece si Correcto. vamos a un corte comercial? Vámonos, y ahorita que Vámonos. regresemos damos esas herramientas súper útiles que nos ayudan a reaccionar de la mejor manera ante la adversidad. Súper, gracias. Volvemos en un momento, amigos, del 1370 de AM, Grupo Radiorama Occidente. Gracias por estar escuchando. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con Rubí Reyes en una plática más que interesante y interesantísima. Volvemos. Ya estamos de vuelta en este maravilloso programa. ¿Y tú qué haces con lo que te tocó vivir? Y ya Rubí Reyes nos estuvo platicando de celebridades, de nombres realmente conocidos a nivel mundial, de personas que pudiendo haber tenido una historia trágica, convirtieron sus adversidades en historias y casos realmente de éxitos y realmente inspiradores. Incluso la vida de Rubí Reyes está pintada con este mismo pincel. Así que vamos a escuchar en esta segunda parte del programa qué podemos hacer los mortales comunes que no tenemos esta fortaleza de estos personajes. ¿Qué podemos hacer cuando la vida nos entrega una mala jugada, malas cartas? ¿Qué podemos hacer cuando nos pone una cachetadota o un puñetazo tipo box y nos lleva a la lona? ¿Cómo hacemos para cambiar el desenlace de esa historia? Rubí, nuevamente vamos a continuar. Gracias por compartirnos estos mensajes tan bonitos. Escuchamos.
Gracias, Sergio. Y bueno, retomamos, fíjate, con esta historia tan bonita que me la topé por ahí, como que bien dicen que los teléfonos nos adivinan el pensamiento, porque justo estaba yo hablando, pensando de ese tema, cuando me aparece un video que de hecho vi que lo viste y lo puse como uno de mis estados aquí en WhatsApp. Y justamente era una psicóloga que decía que hay una historia de dos gemelos idénticos que crecieron, nacieron el mismo día, crecieron en la misma casa, con los mismos padres, con la misma educación, con lo mismo todo, y sin embargo, uno se volvió un hombre exitoso y millonario y el otro terminó en la cárcel. Entonces, cuando a los dos les preguntan y les dicen, a ver, ¿por qué tu vida es como es? Y los dos contestaron lo mismo. Y uno bueno, los dos dijeron lo mismo, dijeron, pues es que con el padre que me tocó tener, pues ¿qué esperabas? Pero fíjate cómo uno, si nos vamos al lado del que estaba en la cárcel y había tenido mil problemas y que no respetaba leyes y que tuvo un montón de situaciones en su vida, pues digamos que lo estaba diciendo con culpabilidad hacia el papá. O sea, pues con ese papá que me tocó vivir, dime si yo no iba a ser una persona problemática o irresponsable o falta a la ley o yo qué sé, y por eso estoy en la cárcel. Entonces, cuando tú le preguntas al hombre que tiene esa circunstancia, culpa a su papá, directa o indirectamente, del resultado de su vida. Y si le preguntas al hombre rico y exitoso, contesta lo mismo, dice, pues es que con el papá que me tocó vivir, y a lo mejor él lo vio de esta manera, me enseñó disciplina, me castigaba si no hacía mi tarea, me pegaba si hacía algo mal, me exigía lo que yo mismo no quería hacer. Entonces, fíjate cómo a veces, Sergio, la vida nos puede dar las mismas circunstancias, ya sea que te hayan querido abortar, ya sea que te hayan regalado, ya sea que tu papá o tu mamá te trató mal, ya sea que no te sentiste querido lo suficiente, ya sea que tuviste un problema externo porque alguien afuera te atacó, te dañó, te abusó, yo qué sé, pero cada uno de nosotros tiene la decisión de qué es lo que va a hacer con eso que te ha pasado en la vida. Y les voy a contar una historia que es muy conocida, pero que nos hace reflexionar un poquito acerca de esto. Resulta que había una chica que traía muchos problemas en su vida, tanto amorosos, económicos, de trabajo, de amistades. Y un día va y busca a su papá al trabajo y le dice, papá, necesito que me des un consejo, no sé qué hacer, me está pasando esto y ya no hallo la salida. Y el papá era chef y trabajaba en un restaurante. Y entonces le dice, a ver, mijita, vente, acompáñame a la cocina. Y el papá agarra tres ollitas, ¿sí? Las pone con agua, ¿no? Con fuego fuerte, y en una le pone una zanahoria. En la otra ollita pone un huevo y en la otra ollita pone una cucharada de café. Entonces los deja hervir por unos minutos, pasado el tiempo suficiente, apaga las tres ollas, saca lo que tenían adentro, la zanahoria, el huevo y el café, en una taza, obviamente, y le dice, a ver, mija, ¿qué es lo que ves en estas tres ollas? ¿O qué salieron de estas tres ollas? Dice, pues una zanahoria cocida, un huevo cocido y café. Perfecto. Dice, los tres igualmente pasaron por el mismo fuego, pasaron por los mismos minutos, pasaron por la misma prueba. Pero cuidado, no seas como la zanahoria, porque la zanahoria aparentemente era fuerte, era dura, era rígida. Y cuando entró al agua caliente y duró unos minutos, salió blanda y ya no tenía la misma dureza. Cuidado, no seas como el huevo, porque a veces somos tiernos, somos maleables, pero las pruebas difíciles nos hacen duros, nos hacen inamovibles. Mejor aprende a ser como el café, que no solamente transformó al agua en la que estaba, sino que aparte la convirtió en algo exquisito y fácil y lindo, sabroso de disfrutar. Entonces, esa enseñanza yo creo que nos hace reflexionar cómo reaccionamos cada quien ante la misma prueba de vida que otras personas.
Así como tú, así como yo, Sergio, y así como cada persona que nos está escuchando y nos está viendo, todos hemos pasado por pruebas y nos sorprendería cuántos de nosotros hemos pasado por las mismas pruebas, que si un divorcio, que si nos rompieron el corazón, que si nos corrieron del trabajo, que si tuve una enfermedad que parecía lo peor de mi vida, que si a lo mejor tuvo un accidente un hijo, que si miles y miles y miles de pruebas. Y sin embargo, el verdadero secreto no está en la prueba, sino está en lo que cada uno de nosotros tenemos dentro. Y ahora sí, como quien dice, ¿de qué estamos hechos? Y ahí es donde tienes que voltear hacia adentro. Y ahora sí, ahí les va. ¿Cuáles son esas 5 herramientas o esas 5 características que han tenido estas personas con las que empezamos el programa y que dimos los ejemplos, que han tenido todos en común para poder, en vez de quedarse como las víctimas de la historia, salir adelante y volverse personas exitosas y que han transformado no solamente su vida, sino como la piedrita que aventamos en el agua? Cae la piedrita y empieza a hacer círculos para impactar fuera de ella y llegar a los demás. Fíjate qué hermoso, Sergio. Híjole, amiga, sí, la verdad es que qué bonita historia, la de las tres ollitas, de verdad, que es cierto, ¿eh? Y así es la vida y así somos las personas. Así Porque somos. me encantó esto donde no, el agua transformó, en este caso mencionaste a la zanahoria y al huevo, y el agua siguió siendo agua caliente, pero el Ajá. agua que según quiso, déjame decirlo así, como quiso afectar al café, de la misma manera se vio afectada, se vio transformada por el café. O sea, el café fue quien convirtió al agua, ¿no? Ajá, en vez del agua al café, Sí, ¿te das sí. cuenta? Entonces, qué bonito porque y me quise imaginar, a ver, de ahí viene el problemón, ¿no? Y el problemón me llega. Y si yo soy como el café, aparte de que yo le saco, o más bien el problema puede sacar lo mejor de mí, yo puedo hacer que ese problema se convierta en una historia que inspire o que dé ejemplo a los demás. Y no hablo necesariamente al mundo, sino a lo mejor a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi vecino, no sé, a mi compañero de trabajo, quien alcance a ver esa transformación del café, ¿no? Quien alcance a ver, oye, se metió en esta broncota o le llegó esta broncota, este problemón, y mira qué bien lo supo llevar y al contrario, hoy el problema realmente es una oportunidad muy buena para X cosa, ¿verdad? Muy, muy padre, muy ilustrativa esa analogía, muy bonita. Pero, a Así ver, es. yo creo que ya la gente ahorita debe de tener igual que yo. Aquí tengo, te lo prometo, mi libreta con mi pluma y ya tengo aquí 5 herramientas para hacer como Steve Jobs, como Cristiano Ronaldo y como Rubí Reyes. Así que yo ya estoy O J.K. listo para... Rowling, mejor, J.K. Rowling. Bueno, entonces Oye, yo ya también estoy listo para la primera herramienta. ¿Cuál sería? ahí te va, fíjate. Y esto sí es una investigación que hice porque han habido especialistas, terapeutas, psicólogos que se han puesto a investigar a estas personalidades y dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que cambian? ¿Qué es lo que ellos tienen inicialmente y que por decisión propia y decisión personal deciden transformar en su vida para salir adelante? Ahí te va. Herramienta número 1. Cambia la postura de víctima por la postura de responsable. En vez de sentirte víctima, el pobrecito, la pobrecita de tus circunstancias, mejor pregúntate, ¿qué puedo hacer yo a partir de este momento de mi vida? Porque lo anterior ya no lo puedo cambiar. Lo anterior no dependió de mí. Yo no elegí, bueno, dicen algunos que sí elegimos a nuestros padres antes de bajar a este mundo, ¿verdad? Pero yo conscientemente, yo no elegí a los padres que tengo, yo no elegí las circunstancias económicas en las que nací, las circunstancias familiares, económicas, políticas. Eso no está dentro de mis decisiones. Pero a partir de hoy, que me doy cuenta de lo que no me gusta y no quiero en mi vida, dejo de ponerme el disfraz de víctima y empiezo a ponerme el traje y el uniforme de responsable. A partir de hoy,
¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo transformar yo misma en mí misma o en mí mismo para poder salir adelante? Entonces yo dije, a ver, estoy sufriendo por una herida que traigo desde la infancia porque mi mamá quería abortarme, pero en vez de estarme haciendo la víctima, a ver, Rubí, ponte tú en el lugar de tu mamá. Imagínate tú a los 17 años, sola, con unos papás estrictos, con un hombre que te dio la espalda y que te quedas sola con un bebé. Dime si no hubieras sentido el mismo miedo y a lo mejor hubieras sentido ganas hasta de morirte. Claro que sí, pero en vez de conectar con eso, prefiero, elijo y decido conectar con el amor y la decisión de mi madre por tenerme. Entonces, en ese momento digo, a partir de hoy voy a trabajar mi herida y voy a ir a la terapia que necesito y voy a sacar lo que me está doliendo para poder transformar esa interpretación negativa que tengo y cambiarla, porque solo así puedo cambiar mi sentimiento. Entonces, ahí dejas de hacerte la víctima y te conviertes en responsable. Esa es la herramienta número uno. Entendido y anotado. Para todos Anotado. los que somos de los setentas y ochentas, esto de entendido y anotado tiene mucho sentido. Para las generaciones nuevas, no, pero busquen a Pistachón Zigzag y van a Ajá, saber. Odisea Burbujas. Sí, 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 van a saber que era, que traía su lapizote y una libreta y decía entendido y anotado. Listo. Cambia la Vámonos a la postura de número dos, víctima. amigo. Sí, la uno entonces es cambia la postura de víctima por la de responsable. Así que listo para la número dos. Excelente, Sergio. Ahora vámonos a la número dos, que es justamente cambiar la idea de la suerte por la idea y el poder de tus decisiones. A veces queremos o pensamos, Sergio, que la suerte me tiene que resolver, yo creo mucho en la suerte y trato de dejarle a los elementos externos esas decisiones importantes en mi vida. Entonces, deja de pensar en que la suerte o Dios o la vida o el destino te van a resolver las cosas y empieza a aprender a creer en tus decisiones. Entonces, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el caso de J.K. Rowling, pudo haber dicho, ay, pues si la suerte me trae un hombre bueno y que me quiera y que quiera a mi niña y formar un hogar hermoso. A ver, mi reina, no le dejes esta chamba a la suerte. Toma la decisión, digo, si te llega, qué bueno, pero toma la decisión de salir adelante con lo que tienes y con lo que puedes. Entonces, en base a tus decisiones, es como vas a poder obtener esos resultados que buscas. Es como la persona que dice, yo quiero trabajar en tal empresa y a ver si tengo la suerte de que me contraten, pero otra postura sería, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me contraten en esa empresa y porque quiero que me contraten, me voy a preparar en este perfil que es el que está buscando esta empresa. Me piden que conozca inteligencia artificial, pues me preparo en inteligencia artificial. Me piden que domine el inglés, pues me preparo en el inglés. ¿Sí me explico? Deja de dejarle esa suerte o esas decisiones a otros elementos y empieza a confiar en tus decisiones. Esa sería la herramienta número dos, Sergio. Perfecto. Ya tengo anotada uno y dos. Y listo para la Ajá. número tres. La número tres, fíjate, muchas veces estamos dentro de una zona segura. A veces no queremos arriesgarnos a jugárnosla por el miedo al que dirán, por el miedo al rechazo, por el miedo al fracaso, por el miedo a qué van a pensar los demás y no nos aventamos a querer conseguir algo que tanto queremos. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas, yo conozco en mi ámbito de acá profesional con muchos maestros que dicen, ay, no, qué padre poder ser directivo en una escuela. Pues maestro, ¿qué está esperando? Póngase a estudiar y tome la decisión y vaya, por favor, a no conformarse y a luchar por lo que realmente quiere. Ay, no, pero es que tengo que estudiar dos, tres cursos y luego pues tener que desvelarme y luego tener que, no, pero no, mira, sí estoy bien, ya el tiempo dirá.
Pues no, mi vida, si tú no tomas la decisión y te sales del conformismo y deseas algo más en tu vida, pues ahora sí que perdóname, pero nunca vas a salir. Es como el que quiere ganarse la casa del TEC y resulta que nunca compra el boleto. O sea, ¿cómo le vas a hacer, mi vida? ¿Verdad? Entonces, ahí es el conformismo por querer o desear algo mejor, pero con compromiso, Sergio. Realmente hacer algo y salir de ese conformismo y irte por lo que mereces, ¿ok? Muy bien, cambiar el conformismo por ir en busca de lo que mereces. Perfecto. Ajá. Número Está poderoso, ¿eh? cuatro, Número 4. sí. El número cuatro, fíjate, muchas veces también en nuestra vida y en nuestro trabajo, simplemente hacemos las cosas por cumplir. Hacemos lo que nos toca. Hacemos aquello por lo que nos pagan. Y siempre decimos, no, para poder yo ser jefe, primero me tienen que dar el puesto y luego actúo como jefe. Para poder yo ser vendedor, primero que me pongan en ese puesto y luego me pongo a vender. Para poder ser líder de un equipo, primero que me digan que soy líder y luego me pongo a tener acciones de liderazgo. No, mi vida, exactamente es al revés. Cuando tú realmente le pones pasión en vez de solamente cumplir con lo que tienes que hacer y le pones esa pasión y vas un pasito más adelante, eso te va a sacar del lugar en donde estás. A lo mejor Cristiano Ronaldo pudo haber dicho, pues yo ya estoy en el equipo de mi país y aquí estoy a gusto, hago lo que tengo que hacer, cumplo con lo que me pagan y hasta aquí llegué. Ahora sí, como dicen, desquito cada peso que me están dando y hasta ahí le doy. Sin embargo, él dijo, no, yo voy para más arriba, yo voy a jugar con los grandes equipos y voy a empezar a actuar desde ya como ese gran líder y ese gran futbolista. Y si tú empiezas haciendo eso que tanto sueñas, la vida te va a colocar en ese puesto que estás buscando, pero tienes que empezar con esas acciones y tienes que dejar de cumplir y ponerle pasión a lo que haces. Ese sería el punto número 4. Dejar de Súper. cumplir por meterle pasión a lo que haces. Muy bien. Y entramos a redoble de tambores, Ajá. porque estamos ya con la herramienta número 5, pero ojo que esto que nos estás diciendo, nos lo platicas así como que de corridito, fluido, lo estamos entendiendo, pero ojo que nos estás comprometiendo a realmente ejecutar. Si se queda en mi caso aquí en la libreta es la que va a tener éxito, no yo. No, O sea, ese es el punto que quiero destacar cuando terminemos estos 5 puntos, perfecto. Sí, punto porque número una 5 entonces. cosa es tener un plan y otra cosa es tener resultados. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita lo vamos a ver. Te Y bueno, escuchamos. vámonos por el punto número 5, Sergio. El punto número 5 es dejar la costumbre por la disciplina. Cambia la costumbre por la disciplina. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy acostumbrado a lo mejor a irme al gimnasio todos los días a las 5 de la tarde y tengo esa costumbre, pero resulta que una costumbre se altera cuando tu estado de ánimo no es el conveniente para esa costumbre. O sea, yo tengo la costumbre de que me voy a las 5 de la tarde al gimnasio, me pongo a ver el programa que me gusta para ejercitarme ahí con el coach y lo que tú quieras, pero si un día yo no tengo ganas o ando deprimido o ando desganado o me acabo de pelear con mi pareja o me acaba de dar cuenta que el banco me quitó más dinero, ay no, hoy no cumplo con esa costumbre, mañana lo haré. Sin embargo, cuando cambiamos la costumbre por una disciplina, la disciplina, Sergio, es aquello que tienes, más bien, es aquello que haces cuando lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, sin importar ninguna circunstancia. Es que no tengo ganas, decía Cristiano Ronaldo, hay días que yo no quiero entrenar, hay días que yo no quiero ir al lugar ahí al estadio para estarle tirando a la pelota. Hay días que ando deprimido, que ando triste, que ando desganado, que ando cansado. Sin embargo, la disciplina es lo que hace que hagas lo que tienes que hacer
cuando lo tienes que hacer. Punto. Entonces, cambia la costumbre por la disciplina, porque la disciplina no entiende ni de tu estado de ánimo ni de las circunstancias. Vas a hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Punto. Y ahí, si retomamos, Sergio, vamos a repetir si quieren los 5 puntos Sí, que han hecho que grandes personas que pasaron por grandes pruebas pudieran salir adelante. Punto número 1, deja de ponerte el traje de víctima y ponte el traje de la responsabilidad. muy ¿Me bien. ayudas con el punto 2, Sergio? Claro que sí. Cambia la idea de dejar las cosas a la suerte por la de tomar tus propias decisiones. Es correcto, o sea, ya no se lo dejes afuera, tómalo desde adentro. Muy bien. Punto número 3, deja de conformarte con lo que tienes y cámbialo por ir detrás de lo que mereces. Deja el compromiso, perdóname, el conformismo por buscar lo que realmente quieres para tu vida, ¿ok? Muy bien. La número 4, Sergio. A ver, yo la anoté así, ¿eh? Sí. Cambia la ley del mínimo esfuerzo, hacer lo mínimo indispensable, lo que te toca, por Ajá, el esfuerzo y la proactividad y la iniciativa. exacto, sí, con tus palabras, pero es lo mismo. Perfecto. Muy bien. Y la Me 5, voy a amiga. la 5. Dice la 5. Cambia la costumbre, que es algo como que ya lo tienes aprendido, pero no lo es tan consciente, por la disciplina. La disciplina es algo que tú te impones, es algo que conscientemente tú dices, independientemente de lo que sea, hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Y punto. Entonces, cambia la costumbre por la disciplina para que realmente haya un esfuerzo y para que realmente se puedan ver los resultados. Y ahí están los Correcto. 5 puntos. Correcto. Mira, Rubí, fíjate que también me hiciste recordar que la gente, obviamente todos queremos vivir mejor de alguna u otra manera, o sea, nadie quiere estar peor de como estamos, todos buscamos Claro. o mantenernos en una estabilidad que tengamos, ya sea emocional, moral, económica, social, sentimental, o sea, o mantenernos o mejorar, ¿no? O sea, nadie quiere empeorar, vaya. Casi siempre Ajá. coincidimos en que quiero mejorar en cualquier ambiente, profesional y demás. Bueno. Sin embargo, ese mejorar significa enfrentar retos, adversidades. Le voy a poner problemas que no tenía, porque quiero irme al siguiente nivel, quiero avanzar, y lo quiero relacionar también de repente con la gente cuando sale a correr, Ruby. Tú también eres de las que se inscriben a las carreras de repente. Entonces, si Sí, yo quiero cumplir 5 kilómetros, pues tengo que pasar el uno y luego tengo que llegar ya al 2 y a lo mejor en el 2 y medio. Ay, como que el cuerpo empieza a decir, como que llegaría al 3. ya te Bueno, si quiero tiembla la llegar al 3 pantorrilla. sí, tengo que esforzarme, ¿no? Y estamos Ajá. platicando de los 5 kilómetros. Ahorita la gente que corre maratones ha de estar riendo de nosotros, pero Exacto. ellos también pasan algo que le llaman la barrera o el muro, que por ahí del kilómetro 37 el cuerpo también les empieza a decir, ¿llegaré o no llegaré? El punto es, al que quiero llegar es, los problemas son parte de las pruebas hacia el éxito. El camino al éxito está pavimentado de problemas y fracasos. Sí, Entonces, si queremos mejorar, si queremos lograr algo más, si queremos salir de una etapa en la que estamos, tenemos que enfrentarnos a la adversidad. Tenemos que cierto. sacarle el pecho a las balas, ponerle el pecho a las balas y decir, va, estas 5 herramientas que nos acabas de dar, nos acaba de abrir una puerta grandota para empezar a actuar, pero va a ser decisión de cada uno. Ahora, amiga, yo quiero, lo último que yo quiero aportar en este programa, amiga, antes de que entremos a la parte final y que tú nos digas cómo cerramos, yo quiero reconocer abiertamente que hay personas que en este momento estarán viviendo situaciones que realmente, por más que les digamos nosotros herramientas, no van a poder ver o comprender o asimilar, o a lo mejor están diciendo, no, hombre, qué fácil lo están diciendo, que se enfrenten a esto que están No viviendo, tienen saben lo razón. que es vivir Sí, esto, claro. y tienen razón, no queremos demeritar o hacer menos o invalidar una situación dura que estén viviendo quien nos está escuchando o viendo. Es verdad, hay situaciones
que desafortunadamente nos derriban y parece ser que ya no nos vamos a levantar. Y hay gente que desafortunadamente es cierto, no lo logra. Sin embargo, nuestra intención con estos programas y estas herramientas siempre van a ser tomar ejemplo de quien sí lo logró, encontrar cuáles son las herramientas. Rubí Reyes, como especialista en estos temas, es en carne viva, lo ha hecho, lo ha logrado, las ha aplicado y le ha funcionado, y por eso tiene la creencia total y absoluta de que tú también puedes. Sin embargo, repito, se respeta obviamente y se comprende si en algún momento alguien dice no es tan sencillo, porque es verdad, no es tan sencillo. Esto es para intentar una, otra y otra vez, y con el intento y el esfuerzo repetido es muy probable que lo puedas lograr, ¿ok? Es Eso es lo único que correcto. quería aclarar para que no sientan que estamos dando técnicas mágicas de gurús Sí, de superación personal. No, no, no. Lo entendemos que estos son herramientas que se tienen que poner en práctica y que existe la posibilidad de que haya a quien le funcione antes, a quien después y quien desafortunadamente habrá quien no le haya podido funcionar, ¿no? Pero amiga, fíjate, dime, Sergio, dime. deteniéndome un poquito en lo que mencionas, yo hay dos mujeres que yo admiro en el alma, digo, omito sus nombres por respeto, pero dos mujeres que yo admiro sumamente, sumamente, de una manera muy fuerte. Una es una chica, una mujer que yo conocí cuando yo estaba atravesando la cuestión del cáncer de mama. La conocí a ella en una plática que yo fui a dar de unas mujeres que estaban en un grupo, se llama Cruz Rosa. Entonces ella me cuenta su testimonio y ella cuando estaba recién teniendo a su bebé, a su bebita, a ella le diagnostican cáncer terminal y le dijeron, tiene de 7 a 8 meses de vida. Bendito Dios, ya eso fue hace 10 años, Sergio. Entonces, ella lloraba al principio y ella decía, pero ¿por qué yo? Porque a mí y todo lo que le decían, decía, es que tú no sabes lo que estoy pasando, tú no tienes idea de lo que duele y lo que se siente. Y claro, digo, bendito sea Dios, este tipo de situaciones no los vivimos todos, pero la gente que lo está viviendo de veras merecen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Y esta mujer, te lo juro, no quiero decir su nombre, pero es una mujer que tiene ahora sí que una bendición enorme de Dios, porque ya hace 10 años que pasó eso, su niñita ya tiene 10 años, y fíjate cómo sí se puede. Y ahora que retome mi podcast, que perdón el comercial, pero yo la pienso Menciónalo. invitar porque es un gran ejemplo de vida y ella nos puede decir cómo aplicando este tipo de herramientas, ella ha podido salir adelante. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo así rapidito, una mujer que perdió a su niño de cáncer cuando el niño tenía 8 años de edad. Era un niñito, era su hijo menor y perdió a su hijo y ella pensó lo mismo, dijo, es que, ¿qué me van a decir a mí si este es el dolor más grande que puede vivir un ser humano, perder un hijo? Entonces, cuando ella fue viviendo ese proceso, porque nunca lo superas, pero aprendes a vivirlo, ella fue aprendiendo a vivir con esto y empezó a aplicar herramientas, Sergio, de resiliencia, de valentía, de propósito. Y ella luego se dio cuenta, dijo, Señor, gracias. Gracias no por perder a mi hijo, gracias por prestármelo, gracias por los momentos hermosos que me regalaste con él, gracias por esa bendición y que me enseñaste a cómo ayudar a otras mujeres y convertirme en un ángel para otras almas. Entonces, fíjate cómo sí se puede, Sergio, y quiero cerrar nada más con esta frase que dice, la diferencia entre un deseo en la vida y una realidad de vida está en nuestras acciones. Así de simple. Qué bonita frase y qué poderosa. Amiga, pues gracias nuevamente por estar compartiendo toda esta información, todas estas herramientas, estas palabras tan maravillosas, tan esperanzadoras cuando tenemos problemas. Definitivamente escuchar esto reconforta y nos da ánimo para intentar cosas nuevas y solucionar nuestros problemas. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Estoy como Rubí Reyes Oficial en Facebook y en todas las redes sociales, igual Rubí Reyes Oficial o Rubí Reyes, ahí estamos. Y bueno, estén pendientes porque pronto, no sé todavía la fecha exacta, pero vamos a retomar el podcast ahora de Te invito a un cafecito, donde vamos a hablar de todo este tipo de temas. Muchas Gracias, Rubí gracias, muchas Reyes Oficial. gracias.
Sí, hay Rubí Reyes oficial, Rubí Reyes Zapata, Rubí Reyes conferencista, seguramente con que le pongan así, Rubí Reyes va a aparecer en las primeras respuestas de los buscadores en redes sociales. Gracias nuevamente, hay que seguirla porque sus podcasts también son muy bonitos, muy enriquecedores, muy profundos y muy reales, sobre todo, ¿eh? Rubí Reyes es una especialista no solamente de librito y a ver, leí algo y voy a lanzar algo, no, ella es una profesional en el desarrollo humano y de verdad que sus invitados merecen muchísimo escucharlos, aprendemos bastante. Así que gracias nuevamente, Rubí, gracias Gracias. a toda la gente que nos acompañó durante esta transmisión, ya sea por el 1370 de AM en Grupo Radiorama, ahí en Guadalajara, o la gente que nos está viendo o nos vio a través del video en YouTube. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que dejen sus comentarios, díganos de qué les gustaría que platicáramos. Speakers Masters Internacional se suma, como lo hemos venido haciendo cada sábado con Dulce Legado, con Dulce Millán, con este tipo de temas, así que nos gustaría saber qué les gustaría escuchar, que abordáramos. Gracias nuevamente a todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto en otra emisión. Que pasen buena noche.